Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, el día de hoy en conferencia especial vamos a hablar sobre lo que es el robo a vivienda y edificación. Para ello nos acompañan los jefes de unidad de la sección de robos, el señor Danilo Aguilar y José Solano. Entonces les pido que primero los dejemos que ellos nos expliquen y después si tienen alguna consulta levantan la mano. Iniciamos con Danilo, que nos va a hablar sobre lo que es robo a viviendas. Gracias, Oret. Gracias a José y a todos los presentes en esta conferencia. Con todo gusto, Soret, yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que investigamos en la sección de robos con respecto al delito de robo, asalto y hurto en viviendas. Estas tres modalidades son las más importantes a nivel de la unidad de viviendas. Y en ese orden podríamos mencionar el asalto como el delito más gravoso, el más grosero, por llamarlo de alguna manera. Es importante que tengamos estas definiciones, ya que el asalto, como es comúnmente llamado a vivienda, no aparece así en nuestra legislación. Está tipificado como un robo agravado. Es cuando media violencia, fuerza sobre las cosas y violencia sobre las personas principalmente. Lo que comúnmente conocemos cuando las personas están a lo interno de sus moradas y los sujetos ingresan con armas de fuego la mayoría de veces, que es el delito quizá más, el que causa más trauma en las víctimas, y lo somete por medio de las amenazas. De igual forma, se puede dar con arma blanca. El tipo de amenaza puede ser por arma blanca, y también lo investigamos en la sección de robos, en la unidad de robo y asalto en viviendas, como un asalto. Ahora, en ese orden de ideas, paso a explicarles la modalidad que investigamos en la unidad de viviendas en cuanto a lo que comúnmente conocemos como la tacha. La tacha vivienda se da cuando los inmuebles están solos, cuando no hay en su interior personas, o al menos no se percatan de que el evento está sucediendo. Se da en diferentes modalidades, con forzadura, por puertas, ventanas, los accesos principales, quitan celosías, escalan por una tapia, por un muro, y con esto pues logran ingresar a los inmuebles y sustraer los bienes de la parte ofendida. Finalmente, en estas tres modalidades de delito en robo a viviendas, finalizamos con lo que es el hurto a vivienda. Ocurre cuando normalmente puede mediar la confianza. El personal doméstico, sujetos o personas allegadas, conocidos, en este tipo de delito no media ninguna fuerza. No hacemos más de lo que debemos hacer para poder obtener o sustraer algún bien. Entonces, en este orden de ideas, estos tres delitos, como les mencioné al inicio, son los delitos que investiga la unidad de robo y asalto en viviendas de la sección de robo del organismo de investigación judicial. Danilo, tal vez si nos explica un poco cuál es el modo de operar más común y en qué sectores. Claro, con todo gusto, Soret. Ahorita en lo que llevamos del año 2022 y lo que abarca el año 2021, el modo de operar que más nos afectó en la unidad de robo a viviendas fue el de robo a bicicletas, que se da en horas de la madrugada.
ese fue el modo de operar que más nos afectó, respondiendo a su pregunta. Ahora, sin dejar de lado que bueno, este tipo de robo usualmente se comete, perdón, por los sujetos habitantes de la calle. Normalmente logramos determinar que eran este tipo de personas las que cometían ese delito. Sin dejar de lado, por supuesto, gracias a Dios, a la baja por tema de estadística, las tachas convencionales. ¿A qué le llamamos tachas convencionales? A las que los ofendidos salen de sus casas, dejan todo cerrado y cuando regresan a sus hogares se encuentran con los accesos principales forzados. Lo que podríamos llamar también, y la manera en la que la investigamos, perdón, es como grupos organizados. Y no menos importante, y quizá el que más nos preocupa, no es que los otros delitos no sean importantes, sin embargo el del asalto a vivienda, por llevar un grado más alto de agresividad al momento de ejecutarlo, se dio también en menos cantidad en el año 2021, a diferencia del año 2020. En menos cantidad podríamos estar hablando de una cifra no nada despreciable de 28 eventos menos en un delito tan gravoso como el asalto a vivienda, que como lo expliqué al inicio es cuando las víctimas o los ofendidos pues se encuentran al interior de las casas. Los sectores o las zonas con mayor incidencia, según datos obtenidos de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial, como siempre puedo hablarles de San José como provincia. Cantón Central es el que más concentra incidencia en todo lo referente al robo, asalto y hurto en viviendas. Perfecto, muchas gracias, Danilo. Ahora vamos con José Solano y después pasamos a las consultas. José, tiene el micrófono apagado. Perdón, ahora sí me escucho. Buenas tardes, gracias, Soret, y a todos los presentes. Con respecto a la unidad de tacha local comercial y tacha de vehículo que investiga la sección de robos, en este caso vamos a conversar sobre lo que es la tacha local comercial, la que se da cuando hay forzadura sobre las estructuras de los locales, cuando en esto no hay personas adentro. Con respecto a esto, se da por boquetes en cielo raso, boquetes en el techo, cortadura de candados, quitan celosías, es la mayor cantidad de eventos que se dan o el modo de operar principal. Además, con respecto a la cantidad de denuncias que se han recibido, en el año 2020 se recibieron 647 causas. Luego en el año 2021, 575 denuncias, son menos 67 causas con respecto al año 2020. Y ahorita con el mes de enero llevamos 46 causas, lo que son tachas a locales comerciales. Ahora sí, pasamos a las consultas. ¿Alguno tiene alguna consulta? Vamos con Alejandro Arley. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Alejandro. Muy bien, gracias. Me alegro, me alegro. Lo que quiero es precisar un poquito ahí los asuntos de las estadísticas para ver si don Danilo nos puede ayudar, como hizo don José, que dio los datos de 2020, 2021, sobre todo en lo de asalto, que él mencionó que había una cifra de 28 casos menos, pero me gustaría saber cuáles son las cifras totales para llegar a esos 28.
Claro, Alejandro, con todo gusto. Según la estadística que manejamos, emitida por la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial, para el año 2020 estamos hablando de una cifra de 116 eventos de asaltos a viviendas. Y para el 2021, la cifra bajó a 88 eventos de asaltos a viviendas. Entonces estamos hablando ahí de una diferencia de 28 eventos menos entre un año y el otro. Esto es provincia de San José, nada más. Correcto, Alejandro, provincia de San José, así es. Perfecto. Y me gustaría, si se pueden referir ambos, ya para cerrar mi parte, a las personas que cometen este tipo de delitos, sobre todo en el caso de don Danilo de los asaltos, porque el perfil del asaltante, pienso yo que es más organizado, más agresivo, más violento que el que tal vez se dedica a forzar candados, meterse por celosías y este tipo de cosas. Entonces, el trabajo que se hace en San José, sobre todo para estos grupos que sí se meten cuando hay personas en una casa y causan, como ustedes decían ahora, un trauma prácticamente para estas familias. Claro, Alejandro, ahí con el permiso del licenciado José Solano. En este tipo de eventos, como ya bien lo mencionamos, es el delito más gravoso, el que más impacto genera en la sociedad, en la ciudadanía, y por este motivo pues tenemos que abarcarlo de esa manera. Efectivamente, usted tiene razón en lo que menciona, son más agresivos, necesitan sentir el control de la situación, por ende también de la manera de organizarse, los factores de resolución que dejan en los eventos son bastante limitados. En este caso, pues la labor de investigación, la labor investigativa de los investigadores se enfoca en ya tener de una u otra manera conocimiento del tipo de criminal. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente el sujeto que se dedica a este tipo de delito ha sido o ha venido manteniendo la modalidad a través del tiempo. Reclutan, por llamarlo de alguna forma, uno o dos sujetos más, sin embargo el grueso del grupo se sigue manteniendo. Para la actualidad, este tipo de evento del asalto a vivienda ya no es tan atractivo para el criminal, debido a que pues ya los objetos tales como pantallas de televisión, joyas, dinero, ya las personas afectadas por las recomendaciones que hemos dado en otras ocasiones, pues ya no las mantienen a lo interno de las viviendas. Entonces eso nos ha generado una baja en cuanto a la estadística. Y sumado a lo que comenta el licenciado Danilo, con respecto a lo que son tachas locales comerciales, una de las principales modos de operar o el perfil criminal que tenemos es de habituales en su mayoría. Son delincuencia común que hay en las comunidades, que aprovechan la franja horaria de medianoche a 3 de la mañana para irrumpir en los locales cuando no hay nadie en estos y así lograr sustraer gran cantidad de bienes. Ese es el principal tipo de criminalidad que tenemos. Anteriormente han existido Anteriormente se han detectado bandas criminales que en el año 2020 fueron detenidas y desarticuladas relacionadas a lo que es el cortacandado. Y actualmente la principal criminalidad que tenemos, como decía, es local o habitual de las comunidades en lo que es San José. Muchas gracias, muy amables. Ahora vamos con Álvaro Valverde y su consulta. Sí, buenas tardes. Quería ver si me podían hablar sobre estos delincuentes que ingresan a viviendas vestidos
como agentes del OIJ, inclusive hasta hacen pasar como si fuese un allanamiento. Bueno, pues vemos que esto se está dando muy a menudo y muchas de las personas pues informan de que llegan con la ropa misma del OIJ. Entonces me gustaría conocer un poco qué tanto tienen ustedes datos de este tipo de situaciones y qué recomendaciones se le puede dar a las personas si se ven en este tipo de situación. Gracias, Álvaro. Efectivamente, con el transcurrir de las investigaciones que se han realizado en la sección de robos, propiamente en la unidad de robo y asalto de viviendas, Álvaro, se ha logrado determinar de alguna forma que el objetivo principal en este tipo de modo de operar con vestimentas de policía no es el robo. Ha existido un trasfondo principalmente relacionado en algunos de los casos, por no decirle que la mayoría, relacionado al tema de estupefacientes, de drogas. Entonces, son muy pocos los casos en los cuales se da el ingreso o los sujetos irrumpen al interior del inmueble con vestimentas de policía para sustraer una pantalla de televisión, para sustraer unas joyas. Entonces, por ahí hemos logrado determinar que el trasfondo se maneja otro trasfondo. Sin embargo, en cuanto a recomendaciones, para responder la segunda parte de su pregunta, Álvaro, en dado caso de que fuese un evento, bueno, en realidad de cualquier magnitud, la primera recomendación es no oponer resistencia. Aunque suene un poco repetitivo, pues lo material de una u otra manera se repone. No abramos las puertas, los portones, si no tenemos certeza de que la persona que está en las afueras de la vivienda es conocida. Eso minimiza la posibilidad de ser víctima de un delito de estos. Inclusive en el asalto, una de las recomendaciones que normalmente damos, las víctimas o los ofendidos son sorprendidos cuando van ingresando con sus vehículos a las cocheras o a los garajes de sus casas. Entonces, antes de ingresar de una sola vez o de inmediato a la cochera o al garaje de su casa, podemos dar una vuelta a la cuadra, pudiendo cerciorarnos de que todo en la vivienda está bien. En dado caso de que no sea así, inmediatamente pues marcar el número por todos conocidos de emergencias, el 911, e informar de la situación que estamos percibiendo, se puede haber estado o puede estar ocurriendo en ese momento a lo interno de la casa. Muchas gracias. ¿Alguno tiene otra consulta? Si no tienen más consultas, entonces finalizamos acá. Bueno, Arley creo que tiene una consulta. Adelante. Sí, a mí me gustaría saber qué tipo de cosas vuelven más vulnerable un comercio o una casa, digamos, como para que los delincuentes digan, sí, por aquí es, aquí tal vez podemos entrar. Con respecto a lo que son comercios, como que haya algo que determine qué es más vulnerable o no, es más que todo el tipo de los accesos. Muchas veces, como decía antes, el modo de operar de los delincuentes es subirse al techo y hacer un boquete por el mismo para ingresar por la parte superior, ¿verdad? Evidentemente, lo que se recomienda y en función de ese tipo de casos es crear un refuerzo en todos los accesos de la propiedad, de la estructura, y en los techos principalmente. Lo que son cámaras de vigilancia también es un evento muy importante, porque lo que se recomienda en este caso es que los grabadores estén sumamente ocultos, que no sean de fácil acceso, porque hemos topado con casos que los delincuentes, una vez que están dentro de la propiedad,
o del local, lo que buscan es el grabador para llevarse. Entonces, lo ideal es que el grabador esté sumamente escondido, inclusive dejar algún otro grabador de señuelo que no estén funcionando, para que esto posteriormente funcione o sirva para la investigación. Con respecto a las viviendas, hay que evitar que las casas, al menos en horas de la noche, estén oscuras. Si salimos de la vivienda aún con luz de día, y sabemos que vamos a regresar en horas de la noche, que todas las luces estén apagadas a cierta hora de la noche es un indicador para el criminal de que muy probablemente esa vivienda se encuentre sola, se encuentre vacía. Con respecto a los accesos, es importante poder reforzar todos los accesos al domicilio, llamemos estos tragaluces, ventanas, puertas individuales, los portones eléctricos, estos de cortina, normalmente son manejados por un motor eléctrico. Ese motor eléctrico principalmente deberíamos de procurar que se encuentre al centro, a la mitad, para poderme explicar, del garaje o de la cochera, evitando el alcance desde la vía pública, desde la acera, de los criminales, para poder evitar la manipulación del candado y con esto la apertura de forma manual del portón. No sé si con esto le respondo al menos a alguna de las inquietudes, si no, con todo gusto ahí lo ampliamos. No, sí, está bien, muchísimas gracias, más bien. No, a la orden. ¿Alguna otra consulta? Entonces finalizamos acá. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a José y a Danilo. Con gusto, Soret. Gracias, con gusto.